Estamos dando inicio con esta presentación de este curso Control y Evaluación del Entrenamiento Deportivo en esta noche de sábado 17 de agosto del año 2019. Vamos a tocar este tema, que este tema es parte del módulo 10 de este diplomado internacional en entrenamiento deportivo escolar y de rendimiento, y lleva por nombre Control y Evaluación del Entrenamiento Deportivo, la medición y la construcción de los test pedagógicos, que son tan importantes para poder llevar a cabo lo que es el proceso del sistema de preparación del deportista. Así que el día de hoy vamos a iniciar a tocar este tema fundamental, muy importante, ya que el doctor Yuri Verkhoshansky, que es el máximo autor de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo a nivel mundial, referente en todas las licenciaturas de educación física, de deporte, de entrenamiento, etcétera, dice que el plan es real en la medida que lo puedas controlar. Si no tienes un control real y no realizas una evaluación fidedigna de todo lo que se necesita para poder lograr potenciar el nivel y la mejoría de tus deportistas, de tus atletas, incluso de tus niños en la clase de educación física, de tus jóvenes, es muy difícil que tú puedas controlar el plan, y por lo tanto ese plan o esa planificación no va a ser fidedigna o no va a ser real. Así que vamos a dar inicio con este tema y vamos a hablar de lo que es metrología deportiva. La metrología es la ciencia de las mediciones y se ocupa de todos los aspectos relacionados con las mismas. La metrología encuentra su aplicación práctica en las diversas esferas de la actividad humana y usualmente se divide en tres grandes ramas denominadas metrología científica, que es la primera, metrología legal y metrología industrial. La metrología es simplemente la ciencia y arte de medir bien. Eso es lo que significa. Bueno, la parte del deporte, la metrología deportiva constituye uno de los sustentos de lo que es el sistema de preparación del deportista. Ya lo dice José Campos Granel en su libro Teoría y Planificación del Entrenamiento Deportivo, que lo que es el sistema de preparación del deportista está conformado por lo que es el entrenamiento deportivo, lo que es los factores auxiliares, la nutrición, la biomecánica, la medicina deportiva, la psicología y algunos otros factores auxiliares, y también un sistema de competencias. Pero dentro de lo que es el entrenamiento deportivo, se encuentra lo que es la evaluación y medición o los test pedagógicos, que pueden ser desde el punto de vista inicial un test de evaluación diagnóstica, desde el punto de vista del control, un test de control parcial, y desde el punto de vista de obtener resultados y compararlos, un test final. Así que ahorita vamos a ver la diferencia de lo que son estos test y estas evaluaciones. Les pedimos que entren a lo que es la sala, pero que apaguen su audio, por favor, para que no se esté viciando lo que es el sonido, por favor. Bien, continuamos. Entonces, esta metrología deportiva es uno de los pilares de muchos entrenadores que realmente están dando resultados. Recuerdo cuando empezó lo que eran las capacitaciones aquí en México, y en una de esas me tocó estar cuando vino el doctor Aristides Lanier. Incluso estuvo Raúl Barreda, que es el que era entrenador de Ana Gabriela Guevara, nuestra actual funcionaria y directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y ellos decían que anteriormente en Cuba, en un año después del triunfo de la revolución de Fidel y de Ernesto Guevara de la Serna, del Che, bueno, se dijo que iban a ir los rusos a capacitar a los cubanos, y todo el mundo decía que por qué, si ellos tenían muchas competencias para lo que era esa parte del entrenamiento, ¿no? Entonces dijeron y se pusieron de acuerdo que iban a ir los rusos, pero se iban a quedar hasta que aprendieran, y simple y sencillamente así fue, y los rusos se fueron después de 40 años
después de 40 años, cuando ya los cubanos aprendieron todo lo que tenían que aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? En México, cuando empiezan los cursos del CICET, había entrenadores empíricos que ganaban eventos nacionales y esos entrenadores dijeron que se iban a retirar porque a ellos nadie les iba a decir qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Bueno, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Los que se quedaron, los que aceptaron el reto, los valientes, los que no salieron huyendo, ellos empezaron a tener fracasos porque se empezaron a enfrentar con otros entrenadores que eran empíricos también, pero que empezaron a utilizar las ciencias aplicadas, lo que fue en este caso la parte de la medición o lo cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros empíricamente estamos trabajando, pero le agregamos ese ingrediente de medición, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros empezamos a medir todo y empezamos a comprobar que el trabajo que estamos aplicando, los métodos, las técnicas, etcétera, está funcionando, bueno, vamos a poder ir redireccionando. Aquí en esta parte es muy importante, lo hemos dicho, la parte de la evaluación, la parte del diagnóstico, a nosotros nos sirve fundamentalmente para dos cosas. La primera es para, como lo mencioné anteriormente, hacer una valoración, un diagnóstico de cómo se encuentra el grupo etario o de edad o el grupo de deportistas de tal o cual disciplina que yo estoy en ese momento inicial tomando para entrenarlo, ¿no? Y de ahí, bueno, me sirve no nada más para tener conciencia de esta parte del diagnóstico, saber cómo están, sino también para llevar a cabo mi proceso de planificación. Entonces, para estas dos cosas fundamentalmente, pero el día de hoy nos vamos a dar cuenta que sirve para muchas otras cosas más. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es la medición. Y en esta parte, la medición, bueno, aquí estamos viendo esta imagen, se aplica a todos los deportes y la medición se lleva a cabo desde el punto de vista de los métodos empíricos y es el segundo de los métodos empíricos del conocimiento científico que permite mayor grado de exactitud y precisión en la determinación de cualidades y características de los objetos con relación al método de observación. En pocas palabras, medir a nosotros nos va a permitir que nosotros tengamos un rango o una escala para poder saber en ese momento cómo se encuentran las aptitudes de tal o cual deportista o tal o cual jugador. Así que esta medición, bueno, busca conocer la magnitud de los fenómenos que nos interesa estudiar. Aquí estamos viendo tres imágenes de un ciclista, de un basquetbolista y de un pues atleta, ¿no? Y se puede aplicar a todos los deportes, todas las disciplinas deportivas. La medición debe ser apreciada como un proceso en el que intervienen muchos elementos vinculados entre sí, como lo que es el objeto, el instrumento, el método, el procedimiento y las condiciones de lo que es lo que vamos a medir. Así que lo que es el sujeto de medición es el proceso mediante el cual se asignan números o características o atributos de un objeto a lo que es el proceso a través de un conjunto de reglas bien definidas. Así que estamos viendo aquí lo que es la parte de la medición. Tiene que ver más con un aspecto que ahorita lo vamos a estar viendo más adelantito. Y bueno, el objeto de medición puede ser cualquiera de las magnitudes medibles que caracterizan lo que es la cualidad o la aptitud de movimiento, la aptitud motriz. Cuando se utiliza una fórmula para expresar una cualidad, los objetos de medición serán las distintas magnitudes medibles contenidas en la ecuación matemática que las define. Por ejemplo, el tiempo o el ángulo de elevación de lo que es, en este caso puede ser un miembro inferior, superior o todo el cuerpo,
de lo que son los deportistas o los atletas, ¿ok? Bien, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es el sujeto de medición. En este caso estamos poniendo el ejemplo de lo que son las piernas, pero bueno, también lo que es la parte de las diferentes capacidades físicas se pueden medir. Y en este caso nosotros, bueno, muchos de los entrenadores hemos aplicado mediciones para saber la rapidez de nuestros entrenados, la fuerza del abdomen, la resistencia cardiorrespiratoria, que en muchos casos es especial, ¿sí? En los diferentes deportes, bueno, va cambiando, va variando, pero principalmente en los deportes con pelota, bueno, tiene una mezcla de lo que es la resistencia anaeróbica y lo que es la resistencia a la velocidad, ¿no? Dependiendo los deportes, dependiendo las posiciones en las que los deportistas estén participando, practicando, bueno, esa es la diferenciación, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de lo que es la cuestión de la medición, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a medir? Bueno, ¿y cuáles son las diferencias entre medir y evaluar? Medir está más enfocado a aspectos que son aspectos cualitativos, y lo que es evaluar está más enfocado a aspectos cuantitativos, ¿no? Estamos viendo la imagen, y medir se determina con cierta precisión el éxito o fracaso del aprendizaje de un tema, asignatura, expresando con criterio cuantitativo y sujeto a una escala de calificación. Por eso estamos poniendo aquí esta parte de este lapicito, lo que es aquí el cerebro y lo que es la idea, ¿no? El foquito, ¿sí? Eso es lo que significa la parte de lo que es medir. Y evaluar representa una valoración del desarrollo integral de la personalidad del educando en función de los cambios propiciados por lo que es la educación, y tiene connotación que es cuantitativa, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte, que es lo que son las escalas de medición. Y estas escalas, bueno, a nosotros nos permiten que podamos tener una referencia de lo que es cuando nosotros hacemos propiamente las evaluaciones diagnósticas o los test de control, ¿no? Entonces, estas escalas no son otra cosa que las características o propiedades a medir. Entre las más conocidas se encuentran las escalas nominales, ordinales, el percentil, que se utiliza mucho para la parte del deporte. Por ejemplo, percentil 95, se toma una muestra y percentil 95 del 95 al 100, ese 5% es la muestra que tiene mayor representatividad, o que vamos buscando de esa población, vamos buscando ese mayor nivel de aptitudes, en este caso que pueden ser de capacidades físicas coordinativas, para enfocarlos a los diferentes deportes. Eso lo aplica mucho en los países como Cuba, como la ex Unión Soviética, los países que eran parte de la ex Unión Soviética. Bueno, en algunos otros países también se aplican los percentiles, ¿no? Dentro de estas escalas de medición, bueno, nosotros tenemos las que ya mencioné, pero ¿para qué nos sirven? Ok, nos van a servir para hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico a nosotros nos sirve en cualquier parte del mundo que lo apliquemos. Es decir, por eso tenemos aquí este territorio y este mapa. Nos va a servir en cualquier parte del mundo, pero tiene que ser adaptada a las características antropométricas de los sujetos a medición en ese lugar. Ejemplo,
Los alemanes que hicieron sus estudios ya tienen muchos años. Los alemanes que venían incluso en el programa reformulado de 1992, Hertz y Hegel. Bueno, esos alemanes dijeron que existe un periodo sensible o susceptible para hacer un estímulo de la tal o cual capacidad coordinativa o física, ¿okay? Pero ese estudio lo hicieron ellos allá. Bien, entonces ellos utilizaron estas mediciones para comprobar para lo que es primero el diagnóstico, ¿no? Y para hacer una clasificación, para predecir, asignar, y así nosotros también podemos aplicar nuestras mediciones, y ahorita lo vamos a ver al final cuando termine, para poder hacer el diagnóstico, hacer una comprobación, hacer una valoración de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Es un trabajo arduo, pero cuando nosotros nos acostumbramos a hacerlo, nuestra tarea va a tener un valor agregado y va a ser más profesional. Los tiempos han cambiado. De años para acá estamos viviendo en la sociedad del conocimiento y anteriormente no se valoraba mucho, pero ahora ya se valora más, y las instituciones sí están valorando esa parte del trabajo, que le dé un valor agregado, que nosotros hagamos las cosas de esta manera, pero sobre todo que nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestros deportistas, nuestros alumnos van a mejorar, y lo vamos a poder tener plasmado y lo vamos a poder evidenciar, ¿ok? Otra cuestión para la que nos sirve, que es esta segunda, que es para comprobar. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprobar? Aquí estamos poniendo una tablita. Yo a mis alumnos de universidad les hago una evaluación diagnóstica que tiene que ver con sus del punto de vista antropométrico, de su constitución física. Les hago una evaluación, independientemente que se lo hago con la tanita para ver lo que es la impedancia, y también saber cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de masa muscular, de masa magra, etc. También hago este índice de cintura-cadera, ¿sí? Que es lo que es en esta parte la ecuación de lo que es el diámetro de la cintura por la cadera, ¿no? Bien, y me da un resultado, y esto me permite determinar cuando no son deportistas de competencia, que son alumnos que están en un taller deportivo universitario para poder cursar una materia. Las universidades ahora tienen estas materias para poder inducir a que los alumnos realicen actividad física. Bueno, entonces yo les hago este índice de cintura-cadera, y ahí empezamos con esa evaluación diagnóstica, y después hacemos un planteamiento de una planificación, y al final, bueno, hacemos una evaluación terminando el semestre, y hacemos un comparativo, que ahorita lo van a ver ustedes, y las alumnas principalmente se sorprenden de cómo ese índice de cintura-cadera tiene cambios y mejorías, ¿no? En su relación. Decía el doctor Jorge Vital Bueno hace algunos días en un programa que tiene en Sportiva TV, que se transmite por Facebook y YouTube, decía que el índice de masa corporal ya no funciona tanto, porque cuando las personas bajan de masa grasa y suben de masa muscular, el índice de masa corporal sube, aumenta, y esto puede ser un indicador que no sea tan fidedigno, o que nos esté indicando que hay una mejoría en la cuestión de la disminución del tejido adiposo, ¿no? Bueno, ok, pero alguien le contestó que se puede utilizar para nosotros tener ahí esa evaluación, ese resultado, y podérselo mostrar a los alumnos como para que se motiven y poder nosotros tener una referencia de un criterio, ¿no? Ok, en ese sentido se puede aplicar, pero lo que yo recomiendo, a la experiencia que yo tengo y de otros entrenadores que han sido mis maestros, de lo que yo he podido observar,
bueno, debemos aplicar pruebas que son fidedignas, que realmente nos arrojen resultados que queremos y las vamos a ir construyendo de esa manera, ¿no? La otra parte, que es predecir, y este es un tema bien importante, en donde nosotros vamos a poder predecir realmente a través de lo que es estas mediciones, predecir, en este caso, por ejemplo, esta parte de lo que es la obesidad, que en el año 2016 hay un documento del Senado en México, de la República, que lo emitieron como una epidemia a nivel nacional en México. Ustedes lo saben, los que nos están escuchando de otros países, bueno, que en México es pues uno de los primeros lugares, el primer lugar a nivel mundial en esta triste realidad, que es la cuestión de la obesidad y el síndrome plurimetabólico, que involucra también, aparte de la obesidad, la cuestión de la hipertensión arterial y la cuestión de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, es la diabetes que no requiere de insulina, no es insulino dependiente. Entonces, pues eso es lo que vamos a poder hacer a través de lo que es las mediciones, las evaluaciones diagnósticas, ¿no? Y otra parte muy importante es esta, de que nosotros vamos a poder pues valorar el proceso. Aquí estamos viendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, ¿no? El proceso que voy llevando, cómo lo voy llevando. Yo al momento de hacer una evaluación que sea parcial, que sea una evaluación que me va a permitir tener un test de control, se llama, que sea parcial, que no sea ni inicial ni final, yo voy a poder reorientar los objetivos del entrenamiento. ¿Por qué? Porque las cargas de trabajo a las cuales el sujeto se adapta según Shale, según la ley de Shale, ¿sí? de 1930 y tantos, ¿sí? Porque Shale, que es un canadiense, habló de esta ley de bioadaptación y dice que los organismos se adaptan a las cargas, o si hay un estímulo muy elevado, muy grande, bueno, pues subsiste, ¿no? Es que esa es la otra ley, la ley de un alemán de Schultz, ¿no? Que es la ley de los estímulos, ¿no? Si el estímulo es superior, pues obvio que provocas una alteración en todos los sistemas y el organismo puede desistir o incluso morir, que era lo que hacían anteriormente cuando se hacían experimentos en antiguos países. No voy a mencionar nombres porque luego por ahí de repente se cuela alguien de un país y vaya a decir que estamos estigmatizando, pero así era, ¿no? Se hacían los experimentos y el organismo, bueno, lo ponían a hacer lo que yo veía ahorita hace ratito en el Face, ¿no? Lo ponían a hacer un maratón de 24 horas, ya sea nadando, corriendo, etcétera, y bueno, el organismo desistía. Aquí lo que estamos viendo es que podemos medir nosotros ese proceso a través de el trabajo del control y la evaluación para poder reorientar las cargas. Y dice también Verkhoshansky en ese libro que donde menciona y citado por Armando Forteza de la Rosa, que también es un gran autor a nivel mundial con lo que es las direcciones del entrenamiento deportivo, que dice que los objetivos pueden reorientarse y los objetivos no deben ser que deben ser flexibles, no deben ser rígidos. Entonces, usted cuando aplica un proceso de evaluación y de control, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, entonces ya ahorita esta carga que yo apliqué de entrenamiento, ya hubo una adaptabilidad y ahora tengo que reorientar y subir la carga o bajar la carga o jugar con la carga. Le llamamos versatilidad de la carga de entrenamiento, de la serie, las repeticiones, etcétera, las pausas, jugar con ella de acuerdo a lo que me arrojó o lo que me arrojaron los test de control y evaluación, y así yo puedo controlar el proceso, como dice Verkhoshansky, que el plan es real en medida que yo lo pueda controlar. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la parte de lo que es la medición de los ejercicios. ¿Ok? Esta parte es bien importante, ¿no? Y bueno, en esta cuestión
la medición de los ejercicios, en lo que es la definición, menciona que es la forma conceptual de lo que se quiere medir y con una argumentación teórica. Es decir, cuando tú vas a tomar un test para aplicarlo, una evaluación, para aplicarla con tus alumnos, tú tienes que ver la fundamentación teórica si realmente ese test sirve para esos deportistas en ese grupo de edad y es viable para esa edad, para ese deporte, para ese varón, para esa hembra o para esa niña que tú vas a aplicar ese test. Entonces tienes que tener una fundamentación teórica. Ahorita que yo les mandé el cuadernillo de trabajo con el que está basada esta presentación, que se está grabando y va a quedar grabado todo, incluso cuando ahorita vayamos a las preguntas y respuestas, vamos a empezar con el debate de ideas. Dijera José Martí, ¿no?, que las trincheras de ideas son mejor que las trincheras de piedras. Ahorita vamos a empezar con ese debate. Y bueno, ese manual que yo les di viene con una fundamentación, una argumentación teórica. Ahí dice de dónde se sacó la información. No es una información que Incuba Deportes la haya inventado, pero sí lo que sí hizo Incuba Deportes es hacer la compilación de la información, de los temas, y hacer un manual para facilitar la información y que ustedes la tengan de esa manera, de manera digerible, ¿no? Bueno, la parte de la estandarización tiene que ver con la aplicación de estos tests, y es el establecimiento con claridad y precisión de esta forma de aplicación de cada uno de los ejercicios. Es decir, si empiezas sentado, si empiezas parado con pies separados, si vas a saltar y vas a caer con un pie, si vas a saltar y vas a caer con un pie y el otro. En el test de detente vertical, que saltas hacia arriba, que es salto vertical sin impulso, cómo vas a saltar, cómo vas a agarrar la tiza, qué vas a hacer, cómo vas a extender el brazo, etcétera. La prueba de los 1000 metros de resistencia aeróbica, cómo la vas a hacer, cómo vas a salir, va a ser la salida de pie, con la prueba de velocidad, si son volados, si son salida atlética abajo, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a tener un entendimiento, establecer con claridad lo que es la forma de la aplicación de esos ejercicios, ¿ok? Y bueno, un test tiene cierta confiabilidad, y los tests, hay un libro que se llama, de José Antonio Martínez, que es un español, se llama Pruebas de Aptitud Física. Es muy famoso ese libro, ya no es tan nuevo, pero es muy famoso porque las pruebas que están ya estandarizadas, tienen una confiabilidad, no pasan de moda. Los autores, a mí en el doctorado a cada rato me está diciendo el tutor académico, me está diciendo que tiene que ser, que no tiene que pasar de tantos años la bibliografía, pero en este caso hay algunas pruebas que, como tienen una confiabilidad y dan resultados, no pasan de moda. Entonces, la confiabilidad, ¿qué es esto? Bueno, ¿y cómo se mide? Entre 0.90 y 0.99 es un índice excelente de confiabilidad y validez de un test. Esto lógico se hace, esto se aplica y se logra validar, ¿no? Esto lo hacen personas que se dedican a validarlo, ¿no? Lo que nosotros nos sirve y nos funciona es que nosotros podamos, en este caso, no nada más, como ahorita que hablamos de definición y estandarización, no nada más argumentarlo y después establecer con claridad la forma de aplicación, sino que también tomemos un test que tenga esa confiabilidad, ¿no? Y para eso nos sirve esto. Un test entre 90 y 99 es excelente. Un test entre 80 y 89 indica buena correlación, sobre todo si está por encima de 85. Son índices que con mayor frecuencia aparecen. Un test entre 0.70 y 0.79 indica una validez y confiabilidad regulares, ¿sí? De la mitad de la tabla ahí para abajo, ¿no? Y sirve para trabajos exploratorios. ¿Exploratorios para qué? Para tratar de indagar y ver qué resultados me va a arrojar, y a lo mejor con atletas nobles, ¿no? O deportistas nobles. Y un test entre 60 y 69 es un test que ni se lo recomiendo que lo apliquen, porque ahí dicen, cuando uno va a agarrar un test, la confiabilidad. Yo hice un manual
ahorita para lo que son los planes de educación física de secundaria, yo hice un manual que lo tomé diferentes pruebas y con su confiabilidad de bien, de confiabilidad, lo hice, lo elegí, lo escogí. Hemos dicho aquí y en diferentes cursos presenciales que nosotros como educadores físicos, como entrenadores, somos científicos tenemos el arte, ¿no? ¿Cuál es la ciencia de nosotros? El conocimiento que tenemos adquirido, que unos es empírico, otros lo han perfeccionado científicamente a través de la capacitación. Esa es la ciencia, ¿no? Y la parte del arte es tú, con tu particular forma de ser, con tu esencia, con tu criterio, tú vas a elegir, tú vas a escoger cuáles son los test que más te convienen, ¿sí? Yo lo he venido diciendo a criterio de experto. Esto me lo enseñó mi maestro de la maestría, el doctor Rafael García Franco, de la UNAM, ¿sí? Criterio de experto. Usted tiene experiencia de tantos años en lo que está haciendo, ¿sí? Usted ha ido a cursos, usted aplica ese conocimiento que ha ido recabando durante la participación en diferentes cursos, lo aplica, le ha dado resultado. Bueno, usted es el experto en esa área. Entonces, con esa experiencia que usted tiene, usted con su arte, con su ciencia y su conocimiento y su arte, esa experiencia usted va a tomar esa decisión y esa determinación. ¿Qué test voy a escoger para aplicar? Entonces, esa es la parte importante que yo quiero que ustedes sepan y que se apropien. La parte en la que ustedes, no porque no sean unos entrenadores de nivel mundial o olímpico, no quiere decir que no van a poder proponer, no quiere decir que no van a poder escoger pruebas estandarizadas para aplicarlas con sus alumnos. De hecho, la parte empírica es la parte que sustenta la parte científica. Y si nosotros venimos de un empirismo y ahora estamos luchando por adquirir conocimiento científico, bueno, eso es lo importante, ¿no? Pero tenemos que hacerlo de esta manera, ¿sí? Con nuestra ciencia y nuestra arte. Bien, vamos a la siguiente parte, la parte de la validación de las pruebas, ¿ok? Entonces aquí vemos que en la validación hay una metodología para que nosotros podamos validar. Las pruebas motrices deben ser realizadas en condiciones de reproductibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Al menos 3 veces sobre el mismo atleta, con el mismo experimentador o el mismo aplicador. Eso significa los mismos instrumentos de medición y las mismas condiciones de medición. Una prueba no te va a dar resultado a la primera, ¿sí? De hecho, no te va a dar resultado si la aplicas llegando del periodo de receso. Lo que dicen los autores, lo que dicen los entrenadores de experiencia a nivel mundial es que usted empiece su trabajo de 15 días, que es mínimo un micro ciclo de 15 a 21 días, de 2 a 3 semanas, donde se produce una adaptación, una adaptabilidad. Entonces usted empieza a aplicar el trabajo. Otra parte de la metodología para la evaluación, para la validación de las pruebas es para disminuir las influencias no deseadas que los deportistas sometidos a las pruebas puedan aportar a los resultados de medición. Se requiere que durante cada prueba los atletas se encuentren en condiciones psicológicas y biológicas normales y que los ejercicios se realicen siempre con buena técnica. Es decir, que tiene que haber una buena... la parte técnica es la parte de hacer las cosas lo mejor posible y con la mayor economía de movimiento, ¿no? Pero usted también tiene que aplicar el proceso de explicación, demostración, lo que es la ejecución por parte del deportista, la observación por parte de usted, la corrección y la nueva ejecución para que la técnica sea una técnica adecuada. Otra parte también son todos los instrumentos de medición que sean empleados deben satisfacer las exigencias de exactitud, etcétera. No es lo mismo que usted haga su medición de peso con una báscula Tanita o que lo haga con una báscula normal, ¿sí? O que usted utilice un plicómetro para medir o utilice una cinta métrica. No es lo mismo. Entonces buscar esa condición. Y si no las tengo, de todas maneras hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí me tocó cuando estuve en la universidad en la zona de Orizaba, que llegamos, ¿no? Y empezamos a hacer los tests. Estoy trabajando con un maestro que también es muy bueno en esta parte, ¿sí? Le gusta registrarlo todo, o sea, le gusta llevar registros de todo. Y bueno, ¿no?
¿qué pasó con la tanita? No, pues se quemó, la conectamos a la corriente y se quemó. O sea, hay una variabilidad en lo que es el voltaje, se quemó. Bueno, pues vamos a empezar a aplicar las pruebas de manera no invasiva, de manera manual, ¿sí? De manera pues rústica, si ustedes quieren, pero tenemos un resultado al final, que es lo que yo les voy a mostrar. Porque si yo me estoy poniendo aquí frente a esta computadora a hablar de este tema, es porque tengo la experiencia de la aplicación, ¿sí? Y de los resultados científicos. No vamos a hablar de los resultados primero, segundo, tercer lugar, porque sí los he tenido, pero no me he dedicado al 100% a entrenar y me he dedicado más a la parte de la investigación, y los resultados científicos también cuentan y son resultados para siempre, para toda la vida, porque ahí quedan plasmados, ¿no? Y por último, para disminuir las influencias no deseadas sobre los resultados de medición que puedan provocarse por parte del experimentador, se requiere que éste observe cuidadosamente todos los pasos del procedimiento de medición, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, y realice las pruebas con la mayor concentración posible y vestuario adecuado y cómodo. O sea, como es. No vamos a pedirle al deportista que vaya en ciertas condiciones cuando no son las condiciones ideales o adecuadas para hacer las mediciones. Las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el diseño y la aplicación de las diferentes pruebas motrices son precisamente esas. Así que esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer lo que es la aplicación, validación de las pruebas, ¿ok? Bien, y ahora vámonos con la última parte que son los ejemplos. Los ejemplos, que aquí ya yo les voy a mostrar el trabajo que hemos hecho y que hemos realizado. Hay muchas cosas que están publicadas, y esas cosas que están publicadas ahí, que nos hemos dado a la tarea de hacerlo. Al principio, se lo digo sinceramente, al principio lo hacíamos no con la experiencia, buscando resultados para hacer lo que yo les he dicho de la modificación de lo que es la reorientación de las cargas, etcétera. Pero ahora, y eso es lo que quiero transferirles a ustedes, ahora lo hacemos de manera natural y no nos da ningún pesar hacerlo. Ejemplo, ahorita que vamos a empezar el periodo en la primaria con los niños, evaluamos a todos los niños, en 15 días los evaluamos y hacemos su diagnóstico, ya sabemos cómo están, cómo vienen, ya sabemos todo lo que es antropométricamente, sus características y sus capacidades físicas, coordinativas, etcétera, y empezamos a aplicar el trabajo y al final hacemos un comparativo. Y eso le da valor agregado, pero después a ustedes también les puede servir para muchas otras cosas cuando tengan una comprobación como esta que les voy a mostrar. Ahí va. Bueno, cuando nosotros iniciamos en una de las materias de deporte, ponemos unos criterios de evaluación, ¿sí? Esos criterios de evaluación y acreditación ahí se manejan porque son materias, o sea, los alumnos para poder pasar esa materia tienen que cumplir con ciertos criterios, ¿no? Nosotros nos salimos un poquito, o sea, tenemos libertad de cátedra para poder manipular esta parte y poner porcentajes, y le damos un valor a lo que creemos que debe tener más valor, ¿no? Las materias en las cuales los alumnos se inscriben pues son deportes, o es acondicionamiento físico, y nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, todos los deportes que se puedan imaginar y que haya, ¿no? Que sean deportes que se practican en una institución universitaria, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que esta experiencia es teórica práctica, se considera para la evaluación estos criterios de acreditación. Acuérdense que hace rato dijimos que medir tenía una incidencia intelectualista, y evaluar trata de encauzar hacia una educación integral, y esta parte, bueno, en los test se une,
o sea, se amalgama, se concatena, se aglutina. Ok, entonces ahí estamos viendo el rasgo de asistencia que pues es importante para que puedan llevar a cabo las tareas, que realicen su test inicial y su test final y algunos trabajos de investigación, pero aquí con esta parte de la asistencia, bueno, hago que también ellos realicen la actividad que se está programando, la planeación. Con su asistencia ellos realizan las actividades de la planeación y yo hago su evaluación, tengo los resultados, luego aplico la planificación y al final vuelvo a evaluar. Entonces con esto los tenemos no cautivos, sino interesados en que ellos lleven a cabo esta actividad, ¿no? Entonces aquí le ponemos una notita, la retroalimentación se realizará de la primera sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora viene la otra parte. Fíjense bien en esta parte lo vamos a acercar más, lo que se evaluó, ¿ok? En lo que, esta es la azul es la prueba inicial y esta es la final. Aquí es cómo iniciaron, cómo terminaron, ¿no? Por ejemplo, índice de masa corporal 28 y luego 27, 22, 21.5 y así, bajó, ¿no? Luego, flexoelasticidad, más 10 y más 5. Entonces, aquí en lo que es en lo que es la flexoelasticidad, bueno, hubo cambios, ¿no? También. Luego, como era una materia de básquetbol, hubo unas pruebas que se aplicaron para saber antropométricamente si la materia permitía poder incidir en lo que es el peso, en aminorar o descender el peso, que es un problema que saben que está en todo el país, de la obesidad. Y bueno, de ahí nos vamos a lo que es la velocidad, ¿no? Sí, aquí vemos 4.66, luego bajó 4.47, o sea, mejoró en su velocidad, a través de un trabajo de fuerza, a través de un trabajo de capacidades coordinativas y a través de un trabajo también de flexoelasticidad, porque son capacidades que están ligadas, ¿no? La fuerza explosiva, la fuerza, y bueno, ahí también mejoró, ¿no? Mejoró. Y para los que puedan decir, no, que las capacidades coordinativas no se trabajan en universidad, les voy a refutar porque hay plasticidad cerebral y se trabajan hasta los 99 años, así como lo escuchan. Luego, 8 entre las piernas, porque es de básquetbol, para medir lo que es el manejo de balón. Empezó con 27 y terminó con 33. Luego, zigzag, aquí tenemos la prueba de zigzag. ¿Sí? La prueba se califican, por aquí la tenemos. Bueno, aquí viene la prueba de zigzag, ¿no? Es una distancia y se mide si tiran un cono, si se le va la pelota tienen que regresar al mismo lugar, etc. Luego tiros libres, tiros de media distancia, fuerza de piernas, fuerza de abdomen, fuerza de brazos, la resistencia, ¿sí? La fecha de aplicación del test. Ok, esto es lo que hacemos: prueba inicial, prueba final. Hacemos una planificación, obvio, que se trata de llevar lo más fidedigno y luego se cambia, se va adecuando. Y bueno, estas son las gráficas comparativas por individual, por alumno, ¿no? ¿Sí? Aquí la tenemos, inicial, final, ¿sí? Del índice de masa, aquí viene la prueba, ¿sí? Velocidad, ¿no? Ok, por alumno. Luego, aquí está la otra. Gráfica comparativa por alumno. Entonces, aquí nos va diciendo igual cómo inicia, cómo termina, si mejora, si no mejora, bueno, etcétera, ¿no? Aquí podemos nosotros tener, y este trabajo es un trabajo de investigación, que mientras usted está haciendo su trabajo que le apasiona, el trabajo que usted ya sabe que hace, que lo hace de manera adecuada. Y yo sé que hay entrenadores que lo hacen empírico, que se lo sacan de la manga y que les da resultados y todo. Pero imagínese usted si hace este trabajo, pues se va a la NBA, si es de básquetbol,
o se va a dirigir en la Champions, ¿no? Si es de fútbol, etcétera, ¿no? O sea, no estoy hablando al aire. Si usted mejora la presentación de su trabajo, si usted mejora los resultados, si usted le dice a su institución, por ejemplo, que usted está aplicando un trabajo que está dando resultados y sus alumnos se dan cuenta y lo empiezan a correr la voz, entonces usted va a mejorar en su posición en el trabajo y económicamente, estoy seguro. Entonces, haciendo esto, llevando un control y una evaluación, usted puede hacerlo como mejoría en cualquier nivel en el que se desarrolle como entrenador o como profesor de educación física, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otra que es la última. Entonces, esta tabla comparativa de lo que es la resistencia, ¿sí? Aquí tenemos en azul la prueba 1 y en rojo la prueba 2. Y vemos el rojo casi en todos mejoró, ¿no? Solamente aquí en el zigzag que bajó un poquito. Aquí lo igualó, pero aquí mejoró. Bueno, aquí bajó un poquito, pero aquí mejoró. Entonces, 8 de 10 que mejoren. Entonces tú le estás demostrando al alumno, al atleta, al padre de familia, en el caso de que los que son entrenadores, no sé, ya sea individual o grupal, en algún club, en alguna escuela, no sé, gimnasia, box, le estás demostrando que sí hay una mejoría, ¿no? Tanto a él y al deportista le sirve como motivación, a ti te sirve para lo que ya dijimos, ¿no? Para diagnosticar, para planificar, para reorientar, para todas esas cosas que ya hablamos, y a los padres de familia y a la gente, a los directivos, bueno, también les sirve para hacer una presentación de su trabajo. Y no nada más aplicamos esas pruebas en la parte, por ejemplo, de capacidades físicas, en acondicionamiento físico, aplicamos podemos aplicar, si el grupo es muy sedentario, podemos aplicar el test de Cooper, pero si el grupo no es tan sedentario, podemos aplicar el test de los 1000 metros, ¿sí? Ese test de los 1000 metros yo lo tengo aquí registrado como que es un test que se llevó a cabo por una universidad. Aquí está, test para evaluar la resistencia. Vienen varios ahí. Toda esta información que yo tengo en una carpeta, se las voy a dar, ¿sí? Cuando termine, y yo les voy a decir, y ya saben que el que la quiera, ahorita, esto es de manera gratuita. ¿Por qué? Porque ustedes están observando, ¿no? Una forma de trabajo que no es una forma al 100% de autor en Cuba Deportes o de Fernando Quevedo, sino que es una forma que amalgama. Ustedes saben bien, y eso me lo dijo Paco Martínez Muñoz, un entrenador de la Escuela Superior de Educación Física, que dijo que los mejores entrenadores del mundo son robadores de ideas. Entonces ya podrán imaginarse que una persona que sea entrenador llega a un lugar y dice, esto ya me lo sé, pero esto no me lo sé, lo voy a anotar. Entonces ahí lo anotamos, ¿no? Y lo vamos sumando a nuestro bagaje. Test para evaluar la resistencia de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de Salud. Entonces ahí tienen varios test que se aplican y se van adecuando de acuerdo a las características del grupo, ¿no? De la muestra. Desde Cooper, ¿sí? Tenemos el test de los 5 minutos, el test del kilómetro, el test de Rockport, ¿sí? Ese es el famoso test de la milla, ¿sí? El de Rockport. El test de George Fisher, el de Fisher, viene con sus ecuaciones, todo. Entonces, ahí viene en ese documento que yo les voy a mostrar. Entonces, esta es la parte con la que nosotros concluimos. Y ahora sí, le vamos a dar dejar de compartir pantalla y nos vamos a poner aquí en modo de pantalla completa, para si tienen alguna pregunta o si quieren escribirla aquí en
La maestra Jennifer siempre tiene preguntas, eso ya me lo sé, ¿eh? Perdón, pero hoy me puse la playera del IBD. Aunque ya no estoy ahí, pero me la puse. De recuerdo me quedó. Pero bueno, es una institución que quiero mucho. Pues sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí tienen el manual, lo pueden utilizar para bombardear también si quieren. No sé, maestra Jennifer, ¿cómo ve? Principalmente el trabajo que se aplica. Lo voy a escribir. Principalmente el trabajo que se aplica es un trabajo que a nosotros nos va a permitir poder tener un control de lo que es el proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Yo hice un curso cuando estuve en la Universidad Autónoma de Baja California que se llamaba, ese curso se llamaba, ahorita les voy a decir, tenía un nombre, aquí está, ¿sí? Dice, no, métodos para planes de carga y métodos para el control del entrenamiento deportivo. Entonces, ¿de qué manera vas a controlar el entrenamiento? Si tú tienes la forma de medirlo y evaluarlo, esa es la manera en la que lo vas a controlar. Si no puedes medirlo, no lo puedes controlar, va a ser muy difícil que tú puedas tener. Y a lo mejor hay entrenadores ahí empíricos que digan, no, pues es que a mí me da resultados, yo nunca controlo nada, etcétera. Ok, pero si tú aplicas un proceso de control y evaluación, tendrías mejores resultados. ¿Por qué? Porque esa parte empírica que tú aplicas, ¿sí?, ahora se va a convertir en una parte científica, con lo que son todos los conocimientos científicos, lo que implica lo que son los diagnósticos, las evaluaciones, lo que son la metodología, el manejo de las técnicas, el manejo de las tácticas, etcétera, ¿no? Ahora hasta el entrenamiento mental y emocional influye, así que pues ahora te vas a convertir en un entrenador que vas a tener más competencias, es decir, más conocimientos, más habilidades, más actitudes, más valores, más destrezas, y eso te va a permitir mejorar muchísimo. Bien, entonces, dudas, preguntas. Javier dice, es algo que la mayoría de los docentes en educación física no lo explotan para llevar un control, para verificar su trabajo durante un ciclo o 6 ciclos. Así es, exactamente. ¿Sí? Y es que el problema es que la naturaleza de nosotros es esta. La naturaleza de nosotros es, los maestros de educación física, consigo mi plaza para asegurar mi trabajo, ahí me la voy llevando lo que me vayan pidiendo. Por ejemplo, ayer yo mandé unas evidencias a las 12 de la noche, casi a las 12 de la noche, mandé unas evidencias que me pidieron de lo que es el taller de la nueva escuela mexicana y el del CTE intensivo, ¿no? Ok, ahí están las evidencias, ¿sí? Ahí están las evidencias, pero una foto a mí no me ayuda a medir, ¿sí? Y entonces yo por eso yo pugno mucho y digo que sería mejor que la gente que supervisa vaya y realmente tome sus muestras, que el trabajo se está aplicando y de una manera fidedigna, adecuada. No sé, a lo mejor un ejemplo, como cuando hacen la sesión de educación física modelo, ya ves que ponen varios jueces, ¿no? Y te evalúan esto y el otro, ok, sí, que vaya el supervisor, pero que haga la evaluación, pero también después que termines te diga, mira, esto se puede corregir así, esto se puede mejorar así. ¿Qué metodología estás aplicando para la enseñanza, ¿no? Ya sabes cuál es el canal de aprendizaje de preferencia de tus alumnos, ya lo sabes, porque estás aplicando estas actividades que son más desde el punto de vista visual y no son kinestésicas. ¿Cómo sabes que son más visuales o auditivos que kinestésicos? Por citar un ejemplo. Y todo se puede medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los indicadores de la carga de entrenamiento, ¿qué son? La serie, las repeticiones, las pausas, ¿sí? Y cómo voy a hacer la parte del llevar los ritmos, ¿no?, de la clase. Hay un estudio del 2011 que me lo pasó el doctor Julio Ochoa Torres, que es una eminencia, que hace rato en el Facebook hizo una crítica muy fuerte hacia el Ministerio de Educación, que dice que la clase de educación física los alumnos solamente están en 15 minutos. La otra parte están sentados, están acostados o están parados, pero que solamente están en movimiento 15 minutos. Entonces,
Y lo dijo el doctor Jorge Vital Bueno, que también es otra eminencia del Colegio de Educadores Físicos, que moverse no implica que tú vayas a poder o vayas a tener un desarrollo para, por ejemplo, disminuir los índices de obesidad. ¿Por qué? Porque se tienen que mover de cierta manera por cierto tiempo con cierta intensidad. Es decir, el tiempo es el volumen y en lo que es los latidos de corazón me permiten la intensidad. Entonces, si las actividades son de cierta intensidad por cierto tiempo, van a tener beneficios. Pero si las actividades son nada más de jueguito y pégale al globito y patea la pelota y ve de aquí 5 metros y regresa, entonces habría que medir cuál es el impacto real de esa actividad que estamos aplicando. ¿Sí? Porque sí, para jugar, para moverse, para sociabilizar, para la parte afectiva, para la parte de a lo mejor si tú quieres fino, grueso, capacidad coordinativa, etcétera, sí, ok. Pero el problema que tenemos es un problema de obesidad que está matando a los niños y a las personas. Es un problema, es una pandemia. Bueno, ya a nivel global, ¿no? Epidemia en México, pandemia a nivel global. Algunos países padecen este problema, pero bueno, México es una epidemia. Entonces, si tenemos ese problema, ¿por qué no se enfocamos en otra cosa? ¿Sí? Es como si yo tengo el problema con mi carro y es la batería, pero entonces yo le meto dinero a lo que es enchular el carro, ¿no? Y todo lo demás, y no le compro la batería. La batería es el alma del carro y sin batería no funciona o no arranca o se para. Entonces, yo creo que hay algo ahí que tenemos que cambiar. Y vuelvo a repetir, nosotros estamos, como maestros de educación física, no estamos acostumbrados a la parte de registro, de llevar registro de todo. Algunos sí, otros no. Y les voy a decir algo, yo no lo aprendí de mis compañeros aquí, yo lo he aprendido en congresos, en las capacitaciones, en Chiapas, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Baja California, en Jalisco, en diferentes partes. Ahí es donde lo he aprendido, ¿no? Viendo el ejemplo de otros compañeros, cómo trabajan, qué es lo que hacen. Ahí es donde lo hemos aprendido, pero no lo hemos aprendido así. Bien, a ver, vamos a ver la otra pregunta de Fernando Gómez. Coméntame que para realizar los test de inicio, comentaste que para realizar los test de inicio es recomendable dar uno o varios microciclos para el proceso de la atleta. Durante los primeros microciclos trabajas con tu preparación física general, pero ¿con qué porcentajes realizas los trabajos? Pues porcentajes iniciales, porque están llegando de un receso. Porcentajes iniciales, estamos hablando de que, a ver, voy a dar un tip, porque esto yo lo he aprendido a lo largo del tiempo. ¿Sí? Hablando de porcentajes, hablando de volúmenes e intensidades, ¿sí? La ley de Shale es muy clara. Dice, toda carga que no vaya por encima del 50% de la capacidad funcional de la persona o del individuo no provoca cambios a nivel estructural. Shale publicó esta ley y ustedes saben que las leyes se cumplen. Lo que son las leyes tienen comprobación. Lo que son las teorías no tienen comprobación. Por ejemplo, la teoría de Darwin no tiene una comprobación, dice que hay evolución y ahí pone unas moscas, unos pinzones, etcétera, que según evolucionaron, pero no tiene una comprobación real, ¿sí? Bueno, pero las leyes sí tienen comprobación científica. Entonces dice Shale que si tú no aplicas una carga por encima del 50% de la capacidad del deportista, no vas a provocar cambios estructurales. Entonces, ¿a qué porcentaje debemos empezar el trabajo? Por encima del 50%, siempre, todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos la fórmula de Carbone del finlandés para determinar lo que es la frecuencia cardíaca máxima. Es una prueba no invasiva con determinación a través de una fórmula, Carbone. Ok, dice que la frecuencia cardíaca máxima indirecta se saca a través de la ecuación 220 menos la edad, ¿ok? Y ese es de Carbone. Y del japonés Tanaka dice que 226 mujeres, ¿ok? Estamos hablando de adultos, porque hay también para niños, ¿ok? Tú sacas una frecuencia cardíaca a un deportista de 20 años, 220 menos la edad. Su frecuencia cardíaca máxima es de 100. ¿Cuál sería su 60%? ¿Cuál sería su 50%?
entonces empiezas por arriba del 100 pulsaciones. ¿Sí? Entonces espero haber contestado su pregunta. Jennifer, en cuanto a la fase de adaptación, recomendaría tomarla en cuenta solo al inicio de un macrociclo o curso cada que avanza un proceso, un microciclo. ¿Sí? Algunos autores dicen que al inicio, ¿sí? Algunos autores dicen al inicio porque viene de un descanso que no es activo, es una pausa o descanso, puede ser en algunos casos que sí sea activo, pero la mayoría después de un ciclo, de un periodo, es un descanso, ¿no? Que no tiene actividad. Entonces, ahí es donde se recomienda. Y ya en el otro no, porque ya vas encaminado. Tú haces la reorientación de cargas y puedes hacer el test. Por ejemplo, cuando trabajé en un equipo de tercera división, le hacíamos la prueba en diferentes segmentos corporales, porque la fuerza misma en los brazos, en los hombros, en las piernas, o que en el abdomen, ¿no? No es la misma. Entonces, se llama fuerza relativa. Y hacemos pruebas por ejemplo, al defensa, al delantero, al portero, al portero, le hacemos pruebas, ¿no? Estandarizadas. Y a cada uno le salía un diferente porcentaje. Y con base en eso planificamos lo que era la carga. Después, cuando hacemos los test de control, resultaba que habían mejorado en su fuerza. Y hay tres tipos de fuerza principalmente: fuerza rápida, fuerza resistencia, fuerza velocidad, fuerza rápida y fuerza máxima. Y la fuerza máxima se usa para hipertrofiar. Entonces, hacíamos los test y nos dábamos cuenta que mejoraban muchísimo en esa parte. Y entonces tenía que cambiar la carga. Si tú te quedas con la misma carga, no es, o sea, se produce la adaptación. Es lo que pasa con las señoras que van a caminar todos los días, se dan 10 vueltas y todos los días se dan 10 vueltas platicando y todos los días se dan las 10 vueltas a la misma intensidad y todos los días después de darse las 10 vueltas se van a comer picadas. Entonces hay una adaptación física, pero también hay una cuestión, porque se ríe la maestra Jennifer, hay una cuestión ahí de nutricia, que hay un desorden, ¿no? Entonces hay una adaptación, no hay una mejoría. Ok, luego, Javier, tuve la oportunidad de conocer el trabajo del doctor César Bravo Barajas respecto a la evaluación del rendimiento físico y son mis bases perfectas. Lo conocí en el 2007, me tocó estar con él en el Congreso Estatal de Educación Física, Adolfo Pérez Acosta, me tocó la experiencia ahí en el Hotel Novomar, ahí en Veracruz. Ahí estuve compartiendo con él, una eminencia, el doctor César Bravo Barajas. Aparte de que es entrenador, es médico de profesión, es docente era docente de la, creo que ya se jubiló. En ese momento quería dejar el cigarro y andaba con un cigarro siempre en la mano, pero sin encenderlo. Luego, la parte del deportivo realiza el trabajo sin una fundación, sobrecargan a los niños y jóvenes para tratar de hacerlos campeones muy rápido. Por eso reduce el tiempo. Así es. Miren, no les voy a decir de qué deporte porque me van a descubrir, no les voy a decir en dónde, pero había un entrenador que agarraba a los niños de primaria y secundaria y los ponía a jugar en la liga libre. Entonces, eran unos balonazos, pero balonazos que los chamacos sí los tenían que aguantar, ¿no? Y por ahí hay unos entrenadores que le dicen a los cosas así como, ándale, no seas miedoso, pero ya sería, ¿no? Y el niño aguantando los balonazos. Bueno, los chamacos fueron campeones nacionales, la verdad. Y el profe, pues, fue premio estatal del deporte y todo el show. Pero creo que algunos jugadores de esos están lisiados, ¿sí? Algunos de rodillas, otros de espalda, etcétera, por las grandes cargas de entrenamiento. Entonces, aquí pasa lo que pasa con la naturaleza. No queremos comer el mundo en un día, pero después resulta que pues ya no hay mundo donde vivir, ¿no? Así también cuando queremos explotar a nuestros atletas, como explotamos los árboles, ¿no? Hacemos la prestación y luego no tenemos que, así igual, explotamos nuestros atletas, nos sobrecargamos, un rato se lesiona, ya no hay atletas y ya no tenemos camadas. Ustedes saben bien que es importante el deporte de las camadas. Cuando se te junta una buena camada de deportistas, que todos son buenos, que todos tienen aptitudes,
ahí es donde también vas a poder hacer un buen trabajo, porque todo lo que vas a aplicar, el estímulo va a tener una respuesta. Luego, profe Terry, profe Fer, algunos test que recomiende para chicos a partir de 11 años para tener capacidad de motrices. Le voy a pasar el manual que tenemos de Incuba Deportes, lo voy a pasar al profe Terry, y recuérdeme mañana, para secundaria. Son chavos más o menos de esa edad, ¿no? A ver, sí, 7, 8, 9, 10, 11 están saliendo de la primaria, entrando a secundaria. Y se lo paso sin ningún problema. Y vienen pruebas de aptitud física para resistencia, para rapidez, para fuerza de abdomen, fuerza de brazos, fuerza de piernas y flexoelasticidad. Son todas las pruebas que se aplican, ¿no? Bueno, pues no sé si tienen alguna otra duda. La mayoría no se deja ver, no quieren ser famosos. Hoy me mandaron un mensaje para hacer streaming de lo que hacemos a nivel en varios países, en vivo, ¿no? Y como que le está llamando la atención. Y por cierto, un comercial, no dejen de ver mañana la entrevista con Turcios. Está súper fascinante esa entrevista. ¿Por qué? Porque habla de un modelo que está aplicando en México. Como él se creó en Estados Unidos, está aplicando un modelo en México. El profe Fernando Gómez no va a dejar de decir. Un modelo en donde está dando la capacitación a los entrenadores, el campamento para los jugadores, jugadoras, y bueno, los niveles se han estado elevando. El 10% de las medallas de México en los Panamericanos son de Guanajuato. Sí, imagínense, ese trabajo se puede replicar y se puede hacer en diferentes disciplinas, en diferentes estados y en diferentes municipios. Si logramos que esto se haga, México va a ser una potencia en deporte a nivel mundial. Pero debemos dejarnos de esa parte en donde decimos, no me toca a mí. Eso es trabajo de las autoridades. Es muy importante porque nosotros somos los que hacemos el deporte, nadie más lo hace. ¿Sí? O sea, no podemos esperar que otra persona venga a hacer lo que nosotros somos los que entrenamos, los que nos capacitamos, los que estamos todos los días ahí, ¿no? A ver, ¿qué opinas sobre lo de ponte al 100? Ponte al 100. El fracaso de ponte al 100 fue que se medía, pero que no se supo qué hacer con eso. ¿Sí recuerdan? Maestra Jenny, o sea, se hicieron todas las mediciones y había una plataforma para subir los resultados y se suponía que ahí te daba un programa y una planificación para que los alumnos hicieran. Bueno, ok, ahí se quedó, ya no hubo un seguimiento. Y por lo regular esos programas son programas que los venden y la persona que los vende se hace millonaria. Ejemplo, ese programa de Ponte al 100 a mí me tocó en el año 2017 ir a lo que fue el Foro Nacional de Educación Física de la Escuela de Chiapas, y es también la Convención Internacional, y ahí se presentó, ahí dijo el doctor Jorge Ochoa que el de Ponte al 100 le robó ese programa al doctor Jorge Vital Bueno. Es decir, de un programa que lo plagió una persona, que se lo robó. Eso lo dijeron allá, no estoy hablando al aire. Y bueno, que ese programa lo registró otra persona, pero era de otra persona. Más con eso les digo todo, porque eso casi ni se da en México. Entonces, eso fue lo que pasó con eso. Miren, a ver, hay fases. Si tú haces una evaluación y tienes los resultados ya, tienes que saber qué vas a hacer con los resultados. Y obvio, evalúas, diagnosticas y planificas. Y planificas cargas. Y después vuelves a reorientar las cargas con una evaluación parcial o test de control. ¿Ok? Jennifer, la escuela está en el PEA, Programa de Escuela Activa. Creo que son docentes de educación física regiomontanos. Y ellos, si llevan seguimiento a fin de ciclo escolar, se nos solicitó registrar las evidencias de los resultados obtenidos de ese ciclo escolar. Así es como debe hacerse el trabajo. Pero en Monterrey, en Nuevo León, estuvo el doctor Aristides Lanier. Él era el director del INDE, ya murió. Y Aristides Lanier, pues obvio que tiene o sea, sus bases. Ellos traen bases de la ex Unión Soviética. Pero todo se puede ir transfiriendo. Un ejemplo, Turcios viene de Estados Unidos. No hay más en el mundo, No
hay más en el mundo. Está Estados Unidos y el bloque de la Alemania y los rusos. Y de ahí se desprende todo lo demás. ¿Sí? Pues ese es el nivel a nivel mundial. Entonces llega Turcio de Estados Unidos y empieza a aplicar esa metodología de hacer los campamentos de esa manera, componentes de gran excelencia. Empieza a darle las experiencias de los chavos, experiencias que son experiencias de gran nivel, y se elevan los niveles de los entrenadores, se elevan los niveles de los deportistas y se eleva el nivel de un deporte en un estado y en las regiones de donde vienen los entrenadores, ¿no? Y ahora, y lo decíamos ayer en la entrevista, ahora hasta derrama económica hay para la ciudad. Entonces imagínense la sinergia que se hace. ¿Y qué es lo que sucede? Antes no te toma en cuenta el gobierno municipal y estatal. Ahora ya te está volteando a ver, pero mira todo el ruido que estás haciendo, ¿no? Porque tienes una comprobación fidedigna de que el trabajo se está aplicando de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, dice Jenny, ponte al 100, no me tocó aplicarlo. ¿Okay? Sí, pero a mí sí me tocó, ¿no? Y sí estaba muy bueno el material y todo, pero creo que salió en miles de millones. Es como lo de, no sé si se acuerdan de Enciclomedia, las escuelas. Bueno, Enciclomedia fue un proyecto de un doctorado, ¿sí? Un proyecto de un doctorado. Y ese proyecto de doctorado, pues al final, pues ahí se quedó. Yo he ido a las escuelas, que ahí está el pizarroncito y todo, ya está todo deteriorado, ¿no? Porque no se tuvo un seguimiento, no hubo la evaluación. Miren, ya casi para terminar, porque no veo preguntas. Me gusta ver mucho y reflexionar mucho sobre la parte de la filosofía hindú. Y decía uno de esos grandes maestros del hinduismo, que el problema es que no se evoluciona, que el ser humano es como si fuera un carro de arranque manual. Que antes había unos carros que para poderlos arrancar los tenías que empujar y que no los podías estacionar de frente a la cochera, los tenías que dejar en la calle así para poderlo empujar y arrancaba, ¿no? Ahora hubo una evolución tecnológica y ahora tenemos carros de autoarranque y algunos de arranque control remoto lo arrancas el carro, ¿no? O con la huella, etc. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Hubo una evolución, ya los carros no se tienen que empujar, ¿sí? Pero en esa parte del deporte el mundo va evolucionando y si nosotros no evolucionamos nos quedamos estancados, ¿sí? Por ahí les voy a pasar un documento. La parte de tecnología aplicada al entrenamiento deportivo es bien importante, ¿sí? Hacer las evaluaciones. Por ejemplo, con el teléfono, tengo aquí el programa de Kinovea. Hago la evaluación de los ángulos de movimiento y hago mi evaluación diagnóstica de flexibilidad. Ya no hago la evaluación de flexibilidad de pie, donde uno se tiene que agachar y tocarse las puntas porque hay una lesión a nivel de la zona de la articulación coxofemoral. Entonces, por citar un ejemplo, ¿no? Hago mis evaluaciones ya, tomo la foto y hago los ángulos de movimiento con el Kinovea. ¿Sí? Y utilizo la tanita para la impedancia, utilizo también el Polar para checar la frecuencia cardíaca, la computadora de entrenamiento con el reloj que va para determinar las posiciones, ¿sí? Entonces, yo me voy quedando, pues también me voy atrasando y no voy a la par de la tecnología. Por ahí alguien comentaba, ¿no? De esa parte de la tecnología es bien importante. Vinieron unos alemanes a dar un curso, hablaron de eso. Yo esperaba que sacaran tecnología, porque no el primer mundo, ¿no? Sin embargo, fue básico, y nos quedamos con un poquito ahí de ganas de escuchar más, pero bueno, es parte de y cuando nosotros hacemos, ¿alguien está haciendo una pregunta? Ajá, y cuando nosotros damos un curso, ¿saben qué? Se oye como una tele. ¿Saben qué es lo que me preocupa mucho cuando doy un curso o cuando damos un curso? Porque no lo doy yo, como el que le tocó la pastilla frente a Jalapa, no lo di yo, lo dio el médico y lo dio la fisiatra. Son gente que se suma a Incuba Deportes para dar los cursos, porque Incuba Deportes no soy yo nada más, porque
está mi esposa y está detrás de Cuba Deportes, pues amigos, ¿no? Compañeros del área y gente que le inyecta Cuba Deportes. Y bueno, lo que me preocupa es darles la información real, la fidedigna, no llevarlo por las ramas. O sea, el método es short and step by step, o sea, corto y paso a paso, o sea, paso a paso y corto. Entonces, lo que me preocupa es que yo a nadie cuando doy un curso presencial, miren esta memoria, a nadie cuando doy un curso presencial le digo la información de esta memoria, o sea, los temas de esta memoria es un curso aparte, o esto te va a costar más del valor. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita, este curso, toda esta retroalimentación, todo esto que estamos haciendo es gratis. Si alguien quiere la constancia, la información, el video y todo lo que hemos dado y los archivos, ¿por qué? Porque es un trabajo de recopilación. Este curso es una edición, el video, todo, la plataforma, o sea, es gratis, nos cobra, es de pago. Entonces, bueno, les damos una cantidad mínima. ¿Y cuáles son nuestros máximos precios que hemos nosotros tenido? 350, 500 pesos. El curso que hicimos de masaje costó 800 pesos, con descuento, ¿no? Muy profesional, avalado por el Colegio de Medicina del Deporte del Estado de Entonces, lo que les quiero decir es, ya el otro día puse en la balanza lo que cobra UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, Extensión, por un curso. Ya lo puse el otro día en la balanza, 30 y tantos mil pesos por un curso. Entonces, la capacitación que estamos dando la fidedigna con la información que es y a un bajo costo, porque queremos incidir en que estos son verdaderos sistemas del deporte. Lo hemos venido diciendo, un verdadero sistema del deporte. ¿Y qué es un sistema del deporte? Bueno, el sistema del deporte lo hacemos todos lo hacemos desde el punto de vista local, estatal, nacional, internacional, con toda la actividad, ¿no? Los eventos, el trabajo de los entrenadores y todo, pero debe haber, para que se cumpla el sistema de preparación del deportista, debe haber entrenamiento fidedigno, aplicando cargas adecuadas, no lastimando a los alumnos, una metodología que debe ser, respaldar la parte de la medicina del deporte, la nutrición, la psicología, etcétera, y debe haber un sistema de competencias local. Que cada quien lo vaya creando en su zona, en sus lugares. Bueno, eso ya depende de cada quien, pero nosotros seguiremos pugnando para que eso se dé. Y también que las autoridades apoyen, pero si no apoyan, pues nosotros podemos crear el sistema. No, eso no, o sea, el pueblo es más que una autoridad. O sea, 10 personas son una persona sentada detrás de un escritorio y hacen más. Ahora, el que está sentado en el escritorio, sea director, subdirector o jefe de área, lo que sea, si no cuenta con entrenadores, si no cuenta con deportistas, si no cuenta con asociaciones, si no cuenta con ligas, si no cuenta, no hace nada. ¿Quiénes son los del poder? El poder somos nosotros. Así es. Bueno, pues vamos a concluir. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Lo voy a decir como el curso, si les aplauden. Bueno, muchísimas gracias a nombre de Cuba Deportes. Pasen una excelente noche y por ahí les voy a pasar este curso. Lo vamos a dar un poquito más económico. El otro fueron 3 sesiones, tres cuadernillos, etcétera. Esto lo vamos a dar, yo creo que como a la mitad de precio. ¿Vale? Bueno, que estén bien, que pasen buenas noches y nos estamos viendo en la siguiente, los que están para el diplomado en administración. Mañana iniciamos a las 8 de la noche. Y no se les olvide la entrevista con Luis Tuzos a las 6 de la tarde por el canal de YouTube en Cuba Deportes. Vale, excelente noche, gracias.